Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en la Loma, muy temprano. Vamos a platicar de un tema que todas las mamás, yo creo que estamos interesadas, porque nadie está exento sobre el autismo o el espectro autista. Estamos con Mirna, que de profesión, ojo, es licenciada en turismo, maestra en administración, doctora en educación inclusiva y estudiante de psicología. Y tiene un hijo con autismo. Mirna, cuéntanos, ¿cómo fue que detectaste a qué edad que tu niño tenía autismo? Okay. Bueno, pues mi hijo actualmente tiene 13 años, entonces para que se remonten a hace 10 años aproximadamente, mi hijo no presentaba el lenguaje, no se comunicaba, pero sí lo había hecho antes. Entonces en el caso de mi hijo fue que sí empezaba a quererse comunicar, a decirme cosas. Recuerdo mucho, por ejemplo, que teníamos en ese momento unos pajaritos que habíamos rescatado, que los encontramos tirados y los tuvimos en casa. Y él decía, pu, 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 pu. Sí, hijo, es un pajarito. O sea, empezaba a hacerme referencias. Pero a los 2 años y medio empezó a dejar de decir esas palabras o esos sonidos que hacía esa intención de comunicarse, y no hablaba, y no hablaba, y no hablaba. Entonces, a las revisiones periódicas en pediatría, yo pues siempre les pedía a los médicos que si estaba bien o que cómo iba, y me decían que no, que me esperara, que algunos niños hablaban más tarde y tal, porque yo siempre presentaba el sí puede hacer, pero no podía hablar, o no hablaba, o no quería, o no sé. Únicamente no hablaba. Eso era lo más notorio, okay, de acuerdo al desarrollo de otros niños que yo veía, que era muy notorio que él no hablaba, ni siquiera se acercaba con ellos para jugar. Pero si se tocaba, si lo podías abrazar, no se pegaba. Era curioso porque yo siempre he dicho que mi hijo a esa edad parecía que quería huir de algo, siempre estaba corriendo y como se le veía ansioso, y quería yo en la fiesta de su cumpleaños, dije, bueno, va a cumplir 3 años, entonces ya lo voy a poder hacer una fiesta, ya la va a disfrutar más, etcétera. Y para mí fue realmente un desastre porque no podía agarrar a mi hijo, no lo podía agarrar para una foto, no estaba con los niños invitados, no le llamaba la atención el pastel, andaba así, corriendo. Y yo decía, ay no, ya no le voy a hacer fiesta porque ni le interesa, pero yo no sabía por qué. Obviamente atendí a todos los niños invitados y ellos felices, ellos querían pastel, ellos querían dulces, piñata, todo, y el niño de la fiesta no estaba interesado. Bueno, se fue pasando los meses y seguíamos en las revisiones, y entonces un médico pediatra dice, puede ser autismo. Fue el primero que dice, puede ser autismo. Y yo así como, pues, ¿y cómo de qué se trata? Sí conocía la palabra, pero no tenía claro qué características incluía. Y obviamente no sabía la variedad de conductas con las que uno se podía enfrentar. Yo recuerdo que cuando estaba en la Universidad de la UAM, en un diplomado de animación que estudié, nos comentaban sobre las discapacidades para poder hacer actividades específicas para este grupo. Y me tocó a mí leer, me acuerdo que me tocó a mí leer sobre autismo, pero fue algo que no decidimos considerar para hacer el trabajo. Tomamos otra discapacidad. Bueno, entonces sí tenía guardada esa experiencia, pero también el momento de aquel me decía, no, eso no, vamos a hacer otra cosa. Ah, ok, entonces ya nunca más volví a leer del tema. Pues lo mandan con el neurólogo para sacar una cita neurología, pero antes el pediatra dijo, en lo que le dan la cita, vamos a pedirle estos estudios. Y fue el electroencefalograma y la tomografía craneal, para poder determinar si no había algo dentro de su cabeza, orgánicamente, que pudiera estar afectando su comunicación, su lenguaje.
Pues ya después de eso supimos que no había nada, todo estaba bien. Y entonces sí, el neurólogo dijo sí, porque al principio pues estaba considerado como trastorno del lenguaje. Y así fue como lo mandaron, pero después ya el neurólogo dijo, no, esto es autismo. Nos pasaron con la psiquiatra de su hospital, también ella diagnosticó autismo y entonces empieza lo bueno. Justamente, hace un momento comentábamos, cuando uno con una madre, un padre tiene un hijo especial, con capacidades diferentes o circunstancias, hay un duelo con todas las características, la negación, la rabia, el llanto. ¿Tú lo viviste también? Ya estaba un poco entrenada porque ya había vivido el primer duelo, que era el que diagnosticaran a mi hijo con un trastorno de coagulación, y como al yo haber tenido un familiar con estas características del trastorno de coagulación, yo sabía lo difícil que era. Lo viví como niña, observaba que era difícil el cuidado de mi tío, la atención médica, lo que necesitaba. Entonces yo dije, ay no, me va a tocar vivir cosas así. O sea, eso fue yo creo que más pesado para mí, porque esas sí tenía yo una referencia y una experiencia muy cercana. Pero dije, bueno, lo que venga. Afortunadamente creo que han habido tantos avances en el área de la medicina para tratar este trastorno, que ya es algo de lo que no me ocupo tanto. Yo sigo las indicaciones del médico, soy puntual en el tratamiento de mi hijo, en las atenciones médicas, en las citas, estudios, todo. Y no hemos tenido ninguna dificultad, porque también he de decirte que a esa temprana edad nos mandaron con el traumatólogo ortopedista para, pues nada más como seguimiento y ver que sus articulaciones estuvieran bien por la hemofilia. Pues ese médico me dijo, pues por más que lo cuide, señora, dice, a los 10, 11 años su hijo ya va a tener las articulaciones atrofiadas. Bueno, qué terrible. Y yo, bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Cuando yo le pedía cómo puedo hacerle para el cuidado. Entonces, por eso te digo, ya estaba como entrenada, ya me habían dado esos diagnósticos. El neurólogo me dijo, ya yéndome hacia el momento del diagnóstico de autismo, el neurólogo me dijo, su hijo es un retrasado, acéptelo. Perdón, pero qué poca madre. O sea, la verdad. Y yo en ese momento estaba entre procesando que me estaba diciendo qué era lo que tenía, y entre escuchando esas palabras al médico, yo le dije, mire, yo voy a aceptar a mi hijo, tenga lo que tenga, porque la característica que usted me está diciendo es como si tuviera el cabello rizado, rojo, el ojo verde, azul, amarillo, negro, la piel del color que sea bajito, esto. Lo voy a aceptar. Dígame qué es lo que sigue. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Pues aceptarlo, que es retrasado, que no va a poder hacer muchas cosas, que no va a poder hablar, que no va a poder hacer. De hecho, le recomiendo un libro, ni me acuerdo cuál libro era, para que usted pueda aceptar a su hijo como está. Ya lo estoy aceptando desde este momento, doctor. Dígame qué tengo que hacer. Pues el terco en minimizar, ay, no sé cómo decirlo, ¿no? Con esa esencia prepotente en ese momento y déspota de él. Insensible. No importa que no la tenga, no importa que no la tenga. Es, si yo ya le estaba solicitando, doctor, entonces ¿qué hago? Entonces usted sígale así y ahí se la va averiguando, ¿no? O sea, ese fue el trasfondo. ¿Esto fue hace cuánto tiempo? Eso ya fue hace unos 7, 8 años más o menos, porque el proceso de diagnóstico fue un poco largo, fue como de año y medio más o menos. Tuve la delicadeza de contar que estuvimos yendo como en total en unas 65 citas médicas, entre médico general, médico pediatra, neurólogo, psiquiatra, psicología, psicóloga educativa, o sea, a todo lo que nos mandaron para poder diagnosticar. O sea, hablamos de un proceso largo. Porque fue en una institución pública. Bueno,
La Sí, mayor parte entonces, de la gente va a las instituciones públicas. sí, pero si se hace de manera privada es más rápido, pero cuesta mucho. Eso también es otro detalle que quizá por eso no haya muchos niños diagnosticados o se rinden los papás porque hay que invertirle mucho. Y entonces, creo yo, es el niño aislado en la familia, el que está mal de la cabeza, el que quizás acabe en la calle, porque yo veo muchísimos ambulantes, indigentes, mal de su cabeza, con algún trastorno mental, pero cero diagnóstico para ellos. Entonces, no sabemos cuál fue su historia. ¿Tú sabes cuántos autistas hay en Tepic, en Nayarit? No hay un número así exacto, porque algunos que son muy funcionales, entonces no pasan ni siquiera por el diagnóstico o la sospecha. ¿Sí? Algunos se puede considerar que su personalidad es así. Así como, es decir, aislada, no puedo tocarlo, no se dejan tocar, están todo el tiempo repitiendo cosas. ¿Cómo es una personalidad Si me autista? voy a las experiencias que me han comentado especialistas y que me han comentado mamás, es raro. Esa es la primera palabra o el común denominador que utilizan para decir, ay, es raro. Yo era muy rara. Es raro él, ¿no? Así, yo no salía de mi casa. Es como que la primera palabra. Yo era tartamuda, podía haber pasado como autista. A mí no me gustaba la gente de chiquita. Pues sí, pero esas características, ¿cuántas otras situaciones no te lo pueden generar? O sea, ¿quién no? A lo mejor, hablando de, ahorita, ¿verdad? Que el tema es muy, muy reciente de los TOC. De abusos sexuales, robos. Pues oye, si a mí ya me robaron, ya me asaltaron y fue con violencia, pues obviamente no quiero salir quizá por un tiempo no voy a querer salir. Ni que me toquen tampoco. No menos. A ver, entonces, ¿no hay un censo de cuántas personas autistas hay en Nayarit? No lo hay. Desafortunadamente, pues pasa esto. La cuestión de que la funcionalidad de la persona que puede pasar desapercibido puede considerarse como rasgos de su personalidad y no como un trastorno. Y entonces así se van toda la vida. Por eso algunos dicen que tal famoso, que tal persona o en la historia, tal, pueden tenerlo. Porque pues lo asocian o lo leen la característica de lo que la ciencia ofrece y lo ven allá reflejado y dicen, pues es eso. Pero pues también la ciencia me dice, este es el color verde y yo veo el color verde en muchos lados. O que son genios, que recuerdan todo, que leen o ven algo y recuerdan cualquier detalle. Eso es un mito también. Pero ¿cuáles son las características más importantes que las mamás tuviéramos que tener en mente para sospechar que mi hijo tiene autismo y con quién acudir? ¿Qué hacer? Ok. Una de las características principales es el lenguaje, la ausencia del lenguaje o lenguaje limitado. A lo mejor no hablan mucho, sí desarrollaron el habla, pero no, a la hora de comunicarse no lo hacen pues como muy interesados. La otra situación también es la interacción social. Eso que dices, me aíslo. Sí, pero si aquí esta mesa vamos a decir más o menos que es para tantas personas, entonces si él tiene que juntarse con alguien, a lo mejor no le gusta mucho el tacto, pero no es tanto el que me molestas, no me molestas, Tere, es la sensibilidad que yo tengo de estar recibiendo esta información. Es el procesamiento de la información. Entonces la interacción con mi medio ambiente, ya sea natural, artificial, con la gente, sin gente, es cómo interactúo también con el ambiente. A los sonidos. La sensibilidad también puede ser auditiva y es algo muy curioso porque un estímulo, el mismo estímulo, puede causarle hipersensibilidad o hiposensibilidad, o sea, se puede ver reflejado así. Puede ser que un día ese sonido no me cause ninguna molestia, pero puede ser que al otro no lo tolero absolutamente nada. Y eso me sucede con mi hijo. Seguramente muchos conocen el lugar en una plaza que hay un lugar especial para niños regularmente, con maquinitas, mucho ruido, música y todo. Hay días que él quiere entrar con sus protectores y a veces entra sin ellos.
Y son los mismos ruidos, el mismo estímulo, entonces este es el trastorno del neurodesarrollo. Su sistema nervioso no va a funcionar siempre igual. Okay. ¿Y eso cambia con el tiempo? ¿Él va a ser diferente cuando sea más adulto? Sí, todo va a depender del tipo de terapias que lleve, la atención y también pues parte de su personalidad, qué le va a gustar y qué no. Él también, como todos, a esto hoy me gusta y mañana ya no. También puede ser, pero como tiene un diagnóstico, entonces es por eso. Todo se lo queremos atribuir al autismo. La agresión también a veces, es que dicen se golpea la cara, ¿sí? Golpea a los demás. ¿Esto puede ser también una característica de ellos? Para algunos sí. Cuando se mencione cualquier característica de la que ustedes lean, les digan, no es para todos, ni en la misma intensidad. Puede haber, sí hay casos muy severos de autoagresión, claro que sí. Hay hay personas también que se aíslan demasiado, que no quieren realmente convivir con nadie. Sí hay casos así muy severos, pero también hay otros que, te digo, son funcionales y van a pasar hasta desapercibidos. ¿Y aquí en Nayarit tú tienes una asociación? Sí, Manitas Azules de Nayarit. ¿Cuántas asociaciones hay y cómo pueden las mamás acudir para llevar una terapia o simplemente preguntar cómo convivir con su niño? Ok, asociaciones para el autismo, estamos 2. Es Manitas Azules de Nayarit, que es la mía, y la otra es Amar Nayarit, que también se formó por la misma cuestión de querer ayudar tanto a la familia como a otros que lo necesitan, ¿no? Entonces con nosotros nos pueden contactar en la página de Facebook, nos pueden contactar por teléfono al 311-110-6522 y hay que hacer una cita. Obviamente nuestros costos pues no son tan elevados como en otros lugares, pero porque necesitamos subsistir, necesitamos pagar gastos del lugar en el que estamos y los materiales, porque cuando llega un niño nuevo y vemos que los materiales que tenemos ahí no le van a servir para iniciar, compramos materiales para ese niño o esa niña que entra. Entonces ya nos vamos adaptando. Entonces, ¿puede ser feliz una familia con un niño autista? Aprendes a ser feliz de otra manera. Exacto. No de lo que tú esperabas ser. No le vas a festejar los cumpleaños como a otros niños, pero vas a ser feliz con no, otras actividades. Aprendí que la fiesta de cumpleaños debe durar 15 minutos. Y ya. De hecho, sí tengo una experiencia así con la familia, decirles, bueno, vamos a hacer la fiesta de cumpleaños de mi hijo, pero no va a durar mucho, les aseguro. Les aseguro que, pero hubo todo, hubo piñata, hubo gorros, hubo pastel, se le cantaron las mañanitas, sopló las velitas y ya. Es como un muestrario de fiesta. Les paso así como el tráiler, como en la película, les paso lo que va a ser el cumpleaños, eso es todo. Aprendimos a hacer las cosas diferente y ahora le vemos el lado bueno, le vemos el lado agradable, le vemos todo lo bueno, ¿no? Wow. Le vemos todo lo bueno en lugar de enfocarnos en lo malo. Muy bien. Porque lo malo, pues al final, cuando ya sabes que tiene un lado bueno, entonces ya no es tan malo. Y en los momentos que sí son muy malos, pues los afrontamos. Un ejemplo de un momento muy malo. La autoagresión. Esto fue cuando se estaba cambiando de escuela. Porque, he de decirles que, como en mi caso seguramente habrá muchos otros, mi hijo acaba de terminar la primaria, este ciclo escolar, pero fue su 8ª escuela. 8 escuelas. Entre preescolar y primaria, esta fue su 8ª escuela. Y precisamente en una escuela donde como que no estaba siendo muy bien aceptado, incluso en el momento de la adaptación, porque querían como que se adaptara muy rápido. Y pues no, sus procesos de adaptación son más extensos. Él se empezó a golpear hasta que se sangró aquí. Se sangró, entonces fue necesario una revisión médica neurológica para saber si tuviera que ser medicado por ello. Y la realidad es que no era una acción que hiciera diario, sino fue una situación muy estresante para él, que eso fue lo que sucedió.
porque estaba percibiendo el ambiente, pues estaba percibiendo que no estaba siendo aceptado ahí. Fue como un momento de súper estrés. Sí. Y entonces lo sacas tú. Sí, yo de ese dije, instante. gracias, bye. Ok. Y a voltear la página. Y vamos a Y a, buscar. y a seguir buscando, Ok. a seguir buscando hasta que te encuentras a las personas que están dispuestas a aportarle a la vida de alguien. Y aprender de ello. Además. Un momento muy bueno, ya por último. Un momento muy bueno, híjole, pues yo creo que ahora, ¿qué será? El que está adquiriendo la lectoescritura, que está en proceso de lectoescritura, cuando el querido doctor, neurólogo, me dijo que no iba a lograr nada, ¿no? Wow. Entonces sí he querido buscar, Ahí está, ya escribió. quiero buscarlo otra vez y decirle, oiga, fíjese que le tengo noticias. Tanto a él como al traumatólogo, sí, a los dos les quiero ir a Fíjate que yo creo a que valdría contar. la pena, no como revancha, no como venganza, sino para decir, acepten que se pueden equivocar, porque pueden arruinar la vida de alguien. Más bien, Como que revancha. acepten que yo digo, es que cada persona profesionista, incluso yo, no puedo determinar ni puedo limitar la vida de alguien y decir, no, es que hasta aquí llegaste. ¿Por qué si mis conocimientos y mi experiencia hasta el día de hoy me llegan para decirte esto? Pero a lo mejor la experiencia y los conocimientos de otro profesionista, a lo mejor con el mismo perfil académico mío, le va a decir otra cosa. Bajarle un poco de ya soberbia. Experimentó otra cosa. Y yo incluso les digo, Tere, a las familias que llegan con nosotros en la asociación, yo les digo, en el momento en que tú te sientas que no avanzas, que ya no te sientes a gusto aquí, busca otro lugar. Bien. No, Con toda humildad. Yo con todo gusto apoyo, dirijo mientras los chicos están en terapia. A veces hablo con los papás, cómo te va con esto, cómo tal, a ver qué otro tipo de orientación necesitan. Pero en el momento en que ellos sientan que ya absorbieron todo lo que tenían que absorber de nosotros, adelante, busquen otro. Y creo que todos lo hacemos. En el momento en que alguien que nos ofrece un servicio ya no nos gusta, cambiamos. Así es. Entonces, y nadie debe molestarse por ello, pero tampoco nadie debe decir, no más conmigo. No, eso no, jamás. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Mirna. Gracias a ti, Tere. Vamos a hablar ahorita de otro tema, ya lo van a ver, a propósito de lo que pasó con Luz ok. hace unos días. Claro que sí. Bye. Bye.